3 semanas después de enterrar a mi esposa, recibí una llamada telefónica que me heló la sangre. La persona que llamó fue su rico empleador, un hombre que solo había conocido unas pocas veces a lo largo de los años. Su voz sonaba tensa. Dijo que había descubierto algo entre las pertenencias personales de mi esposa que necesitaba ver de inmediato. Luego bajó la voz y dijo algo que me aterrorizó. No se lo digas a tu hijo, no se lo digas a tu nuera, y hagas lo que hagas. Ven solo. Lo que descubrí ese día destrozó todo lo que creía sobre mi familia. Historia. Mi nombre es Ethan Walker y hasta hace 2 años creía que mi vida era simple, predecible y segura. Durante 40 años estuve casada con el amor de mi vida, Grace. Era el tipo de mujer que podía iluminar una habitación sin siquiera intentarlo. Trabajó como asistente ejecutiva de una exitosa compañía de inversiones propiedad de un rico hombre de negocios llamado Victor Harrison. Aunque Victor era increíblemente rico, Grace siempre dijo que trataba a los empleados con respeto. Trabajó para él durante casi 20 años. Cuando Grace falleció repentinamente, después de una breve enfermedad, mi mundo se derrumbó. El silencio dentro de nuestra casa se volvió insoportable. Cada habitación me recordaba a ella. Su taza de café favorita todavía estaba al lado del fregadero. Sus anteojos para leer permanecieron en la mesita de noche exactamente donde los había dejado. Algunas mañanas me despertaba olvidando que ella se había ido. Entonces, la realidad me golpearía de nuevo. Durante esas semanas oscuras, mi hijo Ryan y su esposa Melissa se volvieron inusualmente atentos. Al principio lo aprecié. Se ofrecieron a ayudar con los comestibles. Se ofrecieron como voluntarios para organizar el papeleo financiero. Insistían constantemente en que querían hacerme la vida más fácil. Mirando hacia atrás, debería haber notado cuán interesados estaban en documentos, extractos bancarios y registros de propiedad. En ese momento, sin embargo, estaba demasiado desconsolado para pensar con claridad. Unas 3 semanas después del funeral, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba a Victor Harrison. Casi lo ignoro. Supuse que simplemente estaba llamando para ofrecer sus condolencias. En cambio, la conversación dio un giro muy extraño. Victor habló en voz baja. Explicó que mientras limpiaban algunos gabinetes de almacenamiento en la oficina, el personal había descubierto un sobre sellado con mi nombre escrito en el frente con la letra de Grace. Según los registros de la compañía, Grace lo había dejado allí meses antes. Victor sonaba nervioso. Luego dijo algo que inmediatamente llamó mi atención. Me dijo que no le dijera a Ryan ni a Melissa sobre el sobre. También me advirtió que no hablara de la llamada telefónica con nadie. Cuando le exigí una explicación, él simplemente respondió que todo tendría sentido una vez que llegara. Todo el viaje a su oficina se sintió surrealista. Las preguntas corrían por mi mente. ¿Por qué Grace había dejado algo en el trabajo en lugar de en casa? ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué advertirme sobre mi propia familia? Cuando llegué, me esperaba otra sorpresa. Parada frente a la oficina de Victor, estaba una mujer que nunca había visto antes. Parecía nerviosa y exhausta. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, ella pareció reconocerme. Victor inmediatamente nos llevó a los dos adentro. Una vez que se cerró la puerta, él la presentó como Rebecca Lawson. Rebecca había trabajado en el departamento de contabilidad durante varios años. Entonces Victor abrió un cajón cerrado con llave y sacó el sobre. Mis manos temblaron cuando rompí el sello. Dentro había una carta manuscrita de Grace. La cita me sorprendió. Ella lo había escrito casi 6 meses antes de su muerte. Cuando comencé a leer, las lágrimas llenaron mis ojos. Grace me explicó que me amaba profundamente y que esperaba que nunca tuviera que leer la carta. Pero si lo estaba leyendo, eso significaba que sus peores temores se habían hecho realidad. El siguiente párrafo cambió por completo la atmósfera de la habitación. Grace reveló que había escuchado accidentalmente conversaciones que involucraban a Ryan y Melissa. Al principio los descartó como malentendidos, pero con el tiempo se preocupó cada vez más. Según Grace, estaban discutiendo formas de obtener el control de nuestras finanzas y propiedades mucho antes de lo esperado. Cuanto más escuchaba, más preocupada se volvía. Ella nunca quiso creer que su propio hijo pudiera estar motivado por la codicia. Sin embargo, la evidencia siguió creciendo. Mi corazón latía con fuerza mientras continuaba leyendo. Grace describió investigaciones financieras sospechosas que Ryan había hecho a mis espaldas.
Ella detalló solicitudes inusuales que Melissa había hecho con respecto a documentos legales. Lo más inquietante de todo es que Grace explicó que había comenzado a reunir pruebas. Fue entonces cuando Victor me entregó una segunda carpeta. La carpeta contenía copias de correos electrónicos, registros financieros y notas que Grace había recopilado durante varios meses. Rebecca luego reveló por qué estaba presente. Como contadora, había ayudado a Grace a verificar ciertas transacciones. Se habían intentado varias transferencias financieras importantes utilizando información conectada a cuentas familiares. Afortunadamente, las salvaguardas impidieron que la mayoría de ellos se completaran. Me sentí físicamente enferma. Ryan era mi hijo. Había pasado toda mi vida amándolo. Ahora estaba mirando evidencia que sugería que él me veía como un obstáculo que se interponía entre él y una herencia. Una parte de mí quería rechazarlo todo. Una parte de mí esperaba desesperadamente que hubiera otra explicación, pero la evidencia era imposible de ignorar. Durante las siguientes 2 horas, Victor y Rebecca me guiaron cuidadosamente a través de cada documento. Cuando terminamos, me temblaban las manos. Grace no había escondido el sobre porque dudaba de mí. Ella lo ocultó porque temía que me negara a creer la verdad. Y probablemente tenía razón. Incluso entonces, luché por aceptarlo. Durante las siguientes semanas, investigué en silencio. No me enfrenté a Ryan. No mencioné la carta. En cambio, observé. Las cosas que noté eran imposibles de ignorar. Ryan hizo repetidamente preguntas detalladas sobre mis ahorros. Melissa constantemente mencionaba vender mi casa. Ambos parecían extrañamente impacientes, cada vez que surgían discusiones sobre la herencia futura. Cada conversación se sintió calculada. De repente, todo acto de bondad parecía ensayado. Entonces llegó el momento que eliminó todas las dudas. Una noche escuché accidentalmente a Ryan y Melissa hablando en mi cocina. Pensaron que estaba dormida arriba. Melissa se quejó de que las cosas estaban tardando más de lo esperado. Ryan respondió con una frase que nunca olvidaré. Dijo que necesitaban ser pacientes, porque eventualmente todo les pertenecería de todos modos. Escuchar esas palabras de mi propio hijo fue como ser apuñalado en el pecho. Esa noche me senté sola durante horas. Lloré más fuerte de lo que lloré en el funeral de Grace. No por dinero, por traición. El niño que había criado ya no me veía como padre. Él me veía como un activo. En ese momento tomé una decisión. Contacté a un abogado. Durante los siguientes meses, reorganicé todos los aspectos de mi patrimonio. Creé protecciones en torno a mis finanzas. Transferí porciones de mi riqueza a fideicomisos caritativos. Establecí fondos de becas a nombre de Grace. Lo más importante es que me aseguré de que mi futuro ya no dependiera de las personas que me veían como una oportunidad financiera. Cuando Ryan finalmente se enteró de los cambios, su reacción lo confirmó todo. Estaba furioso. No le preocupaba mi bienestar, no le preocupaba nuestra relación, estaba enojado por el dinero. El argumento que siguió expuso años de resentimiento y derechos ocultos. Por primera vez desde la muerte de Grace, sentí paz. Entonces, una tarde, visité el programa de becas establecido en su honor. Varios estudiantes compartieron historias sobre cómo la financiación había cambiado sus vidas. Al escucharlos, me sentí más cerca de Grace de lo que había estado en años. Su amabilidad seguía ayudando a la gente. Su legado estaba vivo. Y debido a su coraje, me había protegido de una traición que podría haberme destruido. Hoy, todavía extraño a mi esposa todos los días. Hay momentos en los que daría cualquier cosa por volver a escuchar su voz, pero sigo agradecida por un último regalo que dejó atrás. Ella sabía la verdad cuando yo no podía verla. Ella reunió evidencia cuando yo habría ignorado las señales de advertencia y encontró una manera de protegerme, incluso después de que se fuera. El sobre escondido dentro de su oficina hizo más que revelar un secreto. Salvó mi futuro. A veces, las personas en las que más confiamos pueden lastimarnos más profundamente. Y a veces, la persona que realmente nos ama continúa protegiéndonos mucho después de que se haya ido. Al salir de la ceremonia de becas esa tarde, miré al cielo y sonreí. Por primera vez desde que perdí a Grace, sentí algo más que dolor. Sentí gratitud. Su mensaje final había expuesto la verdad, protegido mi futuro y me recordó que el verdadero amor no termina cuando una persona muere. A veces el amor deja una advertencia, a veces deja un legado. Y a veces deja exactamente lo que necesitamos para sobrevivir.